Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos. Bien, ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con un ejercicio que le prometí precisamente a Carlos para que miremos algunas cositas y que no queden pues dudas en estas cuestiones porque son de suma importancia pues en el programa. Bueno, entonces ya no te va a decir Carlos de qué, sino cuando lo escriba te vas a dar cuenta. Ok, profe, muchísimas gracias. Sea f de x, sea f de x igual a 1 sobre 2 a la x, es decir, 1 medio a la x, si x toma los valores de 1, 2, 3, etc. Y va a ser 0 en cualquier otra parte. Entonces le dicen preguntan que cuál es su función generadora de momento. Esto es lo que nos están pidiendo. La función generadora de momento de esa función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la función generadora de momento para una variable de tipo discreto. Por lo tanto, la función generadora de momento, llamémosla n de t, va a ser igual a la esperanza de e a la x por t. Y entonces esto va a ser la sumatoria desde x igual a 1. ¿Por qué desde x igual a 1? Porque aquí el soporte de nuestra función son los x, tales que x toma el valor de 1, 2, 3, etc. Y entonces va a ser la sumatoria desde 1 hasta más infinito, porque en otra parte es 0. Entonces de 1 medio a la x. Y esto multiplicado por la función de densidad de masa de probabilidad, que sería entonces e a la xt, ¿cierto? O sea, es decir, esta es la variable, esta es la función de densidad de probabilidad, masa de probabilidad. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como quiera. Como todos dos son exponenciales, entonces podemos escribirlo como la sumatoria de x igual a 1 hasta más infinito de 1 medio, o sea, e a la t sobre 2 elevado a la x, solamente manipulando pues lo que es las exponentes. Entonces, ahora sí te pregunto, Carlos, y le pregunto a todos. Esto es una serie. Esto es una serie. Esa serie depende de x, pero es una función generadora de momento de esta función. Entonces esta serie debe tener una condición para que exista. ¿Qué condición debe tener esta serie para que esto exista? Es decir, para que esto sea finito.
A ver, ¿cómo tienes? Profe, que la razón sea menor que 1. Exactamente, cuando e a la t sobre 2 sea menor que 1. Esa es la condición para que esta serie tenga sentido. Es decir, ¿qué significa que tenga sentido en probabilidad? Que exista esta función generadora de momento. Y entonces de acá va a resultar que e a la t sea menor que 2, ¿cierto? Y si t es menor que 2, entonces yo puedo sacar logaritmo a ambos lados y nos va a quedar que el logaritmo natural de a la t es menor. El logaritmo natural es una función que es continua y es creciente en toda parte. Entonces, ¿qué significa? Que preserva las desigualdades. Por lo tanto, el logaritmo natural de a la t es menor que el logaritmo natural de 2. De donde que concluimos que t tiene que ser menor que el logaritmo natural de 2. Entonces, esta es la condición que nosotros tenemos que tener para que esta serie converja. Y ya con esta condición, pues ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a seguir haciendo, sino que ya puedo decir que esto va a ser igual a e a la t sobre 2 menos e a la t. Y entonces, ¿cuál era la pregunta que nos decía Carlos? ¿Cómo me doy cuenta qué restricción tenemos para t? Las restricciones para t son para que esta función o para que este cálculo exista, entonces tenemos que analizar cómo es esta serie. Cuando tenemos una integral, ¿cómo es la integral? O cómo es el resultado. ¿Te das cuenta, Carlos, ahora sí por cómo es las restricciones de t? Sí, profe, sí, ya la vi. Ya la vi, o Ahora sea, sí. es que esa función generadora de momento exista. Entonces, para que Sí. exista, uno tiene que mirar esa ¿Cuándo existe restricción que tiene eso? T para que eso exista. Para que Y esta serie exista. Exactamente. si T no cumple esa condición de que sea menor que el logaritmo natural, entonces esa función no existiría la función generadora de momento. Vale, no, ya me Exactamente. quedó claro. Y Claro. otro es que eso tiene que ser positivo. Entonces, Exactamente, exactamente, eso tiene que ser positivo. En este caso, fíjate que te están diciendo que t tiene que ser menor que logaritmo natural de 2. Pero también puede ser, ahora otra cosa, fíjate que ya x está tomando valores desde 1 hasta más infinito. Y la función exponencial nunca es negativa en este sentido. ¿Por qué? Porque por cualquier valor que le des a t, entonces va a ser que ese valor siempre va a dar este positivo. Ahora, cuando se dice eso, que es menor que el logaritmo natural de 2, pero que esto tenga sentido. Entonces, ahí tiene esta condición para que la función generadora de momento exista. Bueno, y otro ejemplo que quiero hacer, ya este sí es un ejemplo más general, quería pues empezar con dos ejemplitos. Ustedes me ayudan a hacerlo, y es la siguiente, para que nos vamos como metiendo más a la cuestión de las funciones, y yo espero que ustedes ya estén trabajando todas estas funciones y no tengan pues dudas al respecto. Entonces, otro ejemplo acá, un ejemplo, nos dicen que se verificó que el nivel de colesterol, que el nivel de colesterol en la sangre es una variable aleatoria con distribución. ¿Qué distribución tendría esa variable? Entonces, ¿qué pensarían? Con media 260
Yo realmente no entiendo las unidades de esto, pero ya ustedes lo tendrán. Y una desviación, ya que yo no les he dicho qué distribución tiene, pero nos tienen que dar unas ciertas informaciones adicionales. Nos están diciendo que la media es esto. Y una desviación estándar de 60 mg por 100 ml. Entonces nos dicen, determine la probabilidad de que el nivel de colesterol, esto en la sangre, sea lo siguiente. A, como máximo 183 mg por 100 mililitros. Vamos a ver una vez. Según estas condiciones que me están diciendo acá, ¿qué distribución tendría nuestra variable aleatoria? Por ejemplo, ¿cómo definimos nosotros nuestra variable aleatoria? Primero que todo. Nuestra variable aleatoria lo podamos definir aquí, nos dice que el nivel de colesterol en la sangre, ¿cierto? Entonces esto va a ser un nivel de colesterol. Eso, Julio César. Exactamente, Julio César. Entonces, nivel de colesterol en la sangre. Y nos están diciendo que de acuerdo a esto, X es una variable aleatoria de tipo continuo, que es una normal que viene con la variable X con una media igual a 206, no le voy a escribir las unidades, y una desviación de 60. Entonces, como esto lo representan así para hacer varianza, entonces ya tenemos que nuestra variable aleatoria está bien definida. ¿Y de dónde se pudo sacar la información? De los datos que nos están dando. Y ya nos están dando que es con media tal y desviación tal, que son los parámetros que tiene la distribución normal. Entonces, si nos dicen esto, esta distribución, esta X es una variable aleatoria normal, pero esta variable no está en el centro, es decir, no tiene media cero y desviación 1, es decir, no es lo que se llama la normal estándar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que normalizar o estandarizar, que llaman, es estandarizar. Entonces, si nos dicen, calcule la probabilidad de que como máximo sea 183 mg por 100 mililitros. Entonces, lo que nos están diciendo es cuál es la probabilidad que X tome un valor menor o igual a 183. Y entonces, eso es igual, como esto, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la integral desde menos infinito hasta 183 de la función normal, entonces de la normal x 206 60 al cuadrado por el diferencial de x. Pero esta integral es muy, pues, es muy aburridora de hacer, es tanto, no se hace con los métodos normales que nosotros conocemos, sino hasta cálculo 2, ¿cierto? O sea, que se tiene que hacer por coordenadas polares. Entonces, con las coordenadas polares no nos vamos a meter el día de hoy, sino que vamos a decir que por tablas
por tablas, entonces vamos a hacer que esto va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad que X menos la media sobre la desviación, esto va a ser menor o igual, como la medida P preserva las operaciones internas, entonces va a ser 183 menos la media, que la media es 206, sobre la desviación que es 60. Y fíjense que ya esta es la transformación que nosotros conocemos para normalizar, para estandarizar, perdón. Y entonces al estandarizar eso nos va a dar que esto es la probabilidad de z menor o igual al hacer estas operaciones. Creo que les va a dar algo negativo, creo que les va a dar menos 0.38. Y ya en una tabla, si ustedes calculan eso, entonces eso va a ser el pi de menos 0.38, que va a ser igual a 0.3520. Entonces ya teniendo este resultado, tenemos que dar una interpretación. Y esa interpretación que me está diciendo que la probabilidad que se encuentre como máximo 183 unidades de nivel de colesterol en la sangre es de aproximadamente 35.20%. Entonces ya tenemos esa interpretación. Ya pueden ir haciendo pues las cosas, los cálculos, y ya no hay necesidad pues como de meterle más cosas a eso. Otra pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 300 unidades de colesterol, esto es 300 mg por 100 mililitros? Entonces lo que le están preguntando acá es cuál es la probabilidad que nuestra variable aleatoria X, nos dicen por lo menos significa que sea 300 o más, entonces sería por lo menos es X mayor o igual que 300. Como esto no está en la tabla, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es estandarizar, y por lo tanto nos va a quedar que esta es la probabilidad de X menos mu sobre la desviación es mayor o igual que 300 menos la media, que vendría a ser 206, sobre 60, que es la desviación. Y esto va a ser entonces la probabilidad de z, porque esto ya se convirtió en z, ser mayor o igual a 1.57. Y esto ya en las tablas, como les digo, es importante que ustedes se den cuenta si las tablas que están utilizando son acumuladas a izquierda o a derecha. Entonces, si están acumuladas a izquierda, como nosotros hemos trabajado, esto sería 1 menos la probabilidad que z sea menor que 1.57, que esto les va a dar entonces 1 menos i de 1.57, y esto es 1 menos 0.9418. Por lo tanto, esta probabilidad nos va a dar 0.0582. Pues ya tenemos ahí nuevamente el resultado. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar es una interpretación. Entonces quería como hacer este pequeño ejemplo para que ustedes vayan también mirando que de acuerdo a lo que nos dice el problema, uno puede ir calculando o definiendo qué distribución tiene nuestra variable.
Bueno, esos serían pues dos ejemplitos antes de empezar la clase, pues antes de empezar el tema para que nos vamos acostumbrando pues como a hacer algunos ejercicios ya sea al final o al principio de la clase. No sé si tienen alguna pregunta o podemos continuar. También aprovecho para decirles que cualquier pregunta que ustedes tengan, no se queden con la duda. Vea, Carlos tenía esa pregunta, yo creo que ya hoy le queda más claro. Y para mí, cualquier pregunta que ustedes tengan, me ayuda mucho porque eso significa que tengo que estar más pendiente de algunos detalles y en el próximo semestre no cometer de pronto el error de hacerlo en esta forma, ¿cierto? Entonces, cualquier pregunta que ustedes tienen también me sirve a mí para mejorar. Eso es lo que yo siempre he pensado, que uno tiene que aprovechar todas esas preguntas. Bueno. Si no tenemos preguntas, entonces estábamos viendo algo que es esto. Nosotros habíamos visto un problemita en el que cogíamos una función, densidad de probabilidad, y lo que hacíamos era encontrar su función generadora de momento y con ellos encontrar lo que son las marginales. Entonces encontramos que la marginal de una variable X es de esta forma y la variable marginal en Y es de esta. Y otra pregunta que nos hacía el compañero era precisamente eso. Bueno, si yo multiplico estas dos funciones, a ver qué me da. Si el producto de las dos funciones marginales me da exactamente la función inicial, o sea, la función conjunta, decimos que las variables son variables aleatorias independientes. En algunos libros lo llaman que son estocásticamente independientes. Realmente la palabra estocásticamente independientes ahí es, ya casi no se usa, pero lo pueden encontrar. Entonces con esto vemos que el producto entre esta marginal f1 de x y la marginal x2 de x no nos da la función inicial. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que las dos variables x y y son variables dependientes, o sea, una depende de la otra. Ya faltaría mirar a ver cómo trabajarlas, pero eso es lo que nos están diciendo. Bueno, entonces resulta que con eso nosotros estamos trabajando una estadística que se llama una estadística paramétrica. ¿Qué significa eso? Que para nosotros poder calcular probabilidades, calcular media, calcular todas esas cosas, necesitamos encontrar unos parámetros, hallar unos parámetros. Y esos parámetros pueden ser de tipo desconocido, ¿cierto? Pero ¿qué podemos saber también? Puede suceder que todas las variables sean independientes. Entonces, ¿qué es lo que nos van a decir? Tenga en cuenta si sus variables son dependientes o independientes, si tiene parámetros desconocidos o todos los parámetros son conocidos. Y entonces encontramos algo muy interesante y es esto, que si nosotros tenemos una colección de variables aleatorias, en este caso vamos a decir que n variables aleatorias, que son estocásticamente independientes. ¿Qué significa eso? Que el producto de las funciones de densidad de probabilidad o de masa de probabilidad me da la conjunta. Entonces me dice, si la función de densidad de probabilidad de x1 está dada, entonces vamos a decir que esto constituye una muestra aleatoria si cada una de las x tiene una misma distribución y el producto de ellas me da la función conjunta. Entonces ahí se dice que las variables aleatorias son independientes idénticamente distribuidas. Entonces ustedes han visto que en algunos textos dicen sean x, y variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Significan que las variables y x
Y constituyen una muestra aleatoria que satisface estas condiciones, que son independientes entre ellas, que tienen la misma distribución, y segundo, que la función, la marginal de X, multiplicado por la marginal de Y, me da la conjunta de X. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. ¿Cierto? Entonces, ya con esto, nosotros podemos hacer una cosa, y es mirar técnicas para buscar funciones de distribución, lo que se llaman transformaciones. Entonces, la primera técnica que nosotros vamos a ver acá es lo que se llama la técnica de la función de distribución. Y aquí aprovecho para decirles algo. En el parcial daba tristeza que uno le pedía la función de distribución, y lo que decían y le encontraban era la función de densidad de probabilidad. Entonces, no sé por qué, lastimosamente, como que hoy por la lluvia todo el mundo se está saliendo. Pero les digo algo. Hemos hablado mucho de función masa de probabilidad, función distribución de probabilidad o densidad de probabilidad y función de distribución. Y en el parcial hubo mucha gente que no nos hizo esa parte. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. Y entonces, ¿qué significa eso? Es que nosotros podemos encontrar, para encontrar la función de densidad de probabilidad de la función, podemos hacerla con la función de distribución. Donde, ¿quién es esta función? Nosotros podemos hacerla si por integrales, si es de tipo continuo, o por sumatorias, si es de tipo discreto. O pueden ser combinadas, porque puede ser que nosotros tengamos variables aleatorias combinadas. Entonces, ya eso nos está dando una opción. Aquí la teoría que uno puede hablar aquí es muy poca, porque lo que me está diciendo es trate de hacer las operaciones a ver qué resulta. ¿Cierto? Más bien traje este ejemplo y nos dice, Y tiene una distribución uniforme 0,1. Esa distribución uniforme 0,1 significa que Y es una variable de tipo continuo. Y entonces podemos encontrar la función de distribución. Y la función de distribución me está diciendo, como estás en el intervalo 0,1, me está diciendo esto. Es 0 si Y es menor o igual que 0. Y es 1 si Y es mayor o igual que 1. Y va a valer Y si está entre 0 y 1. ¿Sí? Que es lo que sabemos hacer. Ahora, es de tipo continuo. Si la variable es de tipo continuo, entonces significa que nuestra función de distribución es de tipo continuo. Bueno, ahí disculpan. Bueno, entonces, sabemos esto, sabemos que esta f de x es una función no decreciente. Esa función es no decreciente. En este caso decimos que es creciente, pero aquí podemos decir que es no decreciente. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que esta función es muy buena porque es una función que tiene inversa. Y entonces, cuando nosotros empezamos el curso, hablamos de funciones inversas. Y entonces, si nosotros tenemos que y es igual a f de x, esta f es una función que tiene inversa, por lo tanto, x es igual a la f inversa de y. A la f inversa de y por lo tanto podemos hablar de funciones que pueden transformarse. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me está diciendo esto?
es que si Y, véalo acá, si X es menor o igual que X, significa, ¿quién es esta X? Digamos que esta X es la función de distribución acumulada, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya decimos que es la acumulada y es menor que este, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia es que esta f de x grande, esto es una variable aleatoria, mientras que f de x pequeña, esto ya es un valor. Pero lo que me está diciendo es que esta variable aleatoria sea menor o igual que este valor. Pero esta f es lo que estamos llamando y. Y entonces es menor o igual que f de x. Y tiene ¿qué? Y tiene una función densidad, una función de distribución. Por lo tanto, esto va a ser una función que depende de este valor. Eso es lo que está ahí. Pero esta G, ¿quién es? Esta G es la función que me va a dar la identidad. La identidad. La identidad. Por eso le va a decir que esta función le va a dar f de x. Pues domingo, más adelante vamos a hacer otro ejemplo. Sí, vamos a hacerle que ya no nos dé la identidad, sino que de cualquier otra, ¿cierto? Que de otra función. Y entonces aquí se puede ver mejor. Aquí se puede ver mejor y es que me está diciendo que la variable f de x siempre es creciente. En este caso siempre es creciente. Entonces nos está diciendo que para un x0 vamos a tener un y0. Ahora, ese x0 lo que tiene es que es una probabilidades, entonces pueden ser aleatorios, ¿cierto? Es decir, nuestra variable aleatoria puede tomar un valor x0. En este caso, si es exponencial, podemos encontrar que la función de distribución de la exponencial es 1 menos e a la menos x entre 0 e infinito. Y entonces ya cojo un punto cualquiera de acá. Si tomo un punto cualquiera de acá, entonces voy a encontrar un x0. Ahora, si tomo un punto de acá, voy a tomar un y0. ¿Sí? Y eso es lo que me está diciendo entonces, es que la y va a ser ¿qué? Va a ser un número entre 0 y 1, por lo tanto va a ser una distribución uniforme. Pero entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el y0 va a ser ¿qué? Y0 va a ser un valor que toma esta variable. Entonces, lo que me está diciendo acá, bueno, si f de x es igual a 1 menos e a la menos x, entonces f de x va a ser un valor de aquí. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Este y0, en particular y0, es igual a 1 menos e a la menos x0. Es decir, yo si encuentro un x y0, encuentro un x0. Y entonces la pregunta es, si yo conozco y0, ¿cómo hago para conocer x0? Ah, pues, por las transformaciones, ustedes pueden hacer los cálculos y ya pueden encontrar. Pero ya sabemos una cosa. Fíjense que ya y está entre 0 y 1. Y está entre 0 y 1. Por lo tanto, y tiene que ser uniforme. Y tiene que ser uniforme. Eso es lo que yo le puedo garantizar. Y aquí se divide pues las. Bueno. Ese sería como un método pues para encontrar las distribuciones. En este caso pues es muy rápida porque no tenemos pues como muchos ejemplos hasta el momento, pero más adelante lo vamos a seguir viendo. Y es para llegar a qué? A la técnica de cambio de variables, que es lo que nos interesa en este momento. Y aquí vamos a entender cuando ustedes hacen un cambio de variable, qué es lo que está sucediendo. Cuando ustedes hacen un cambio de variable, están pasando de un espacio a otro. Entonces la técnica de cambio de variable, como el nombre lo dice, vamos a hacer unos cambios. ¿Cierto? Vamos a cambiar la variable. Por ejemplo,
sabemos que aquí X es una Poisson con parámetro menos. Y nos dice, bueno, tome 4 veces X. A eso lo llamamos Y. Entonces, ¿cuál es la función? Densidad de probabilidad de Y. Alguien me puede decir, bueno, José Domingo, pero es que 4X es lo mismo que escribir igual a X más X más X más X. Eso podría ser un buen ejercicio. Un buen ejercicio. Bueno, ya que hablamos de eso, les voy a dejar este ejercicio. Les voy a dejar este ejercicio. Si X1, X2 tienen distribución Poisson, digamos de parámetros μ1 y μ2 respectivamente, que nos dará X1 sumado con X2. ¿Qué distribución será? ¿Ustedes qué intuirían de esa distribución? Si en algún ejercicio usted reemplaza el argumento lugar negativo, entonces ¿qué pasa? Pues salgan esa respuesta, no tiene sentido. Ustedes no pueden calcular y luego la lista y no. Bueno, vamos a ver aquí esta ecuación. ¿Ustedes qué pensarán que la suma de dos Poisson qué le puede dar? Buen ejercicio para un parcial, ¿cierto? Bueno, pero entonces aquí podemos hacer una cosa y es, la misma pregunta la podríamos hacer en vez de tener 2, pues aquí podemos tener 4. Tenemos 4. Entonces sería, si Y es igual a 4X, si Y es igual a 4X, donde X es Poisson, entonces, ¿qué distribución tiene Poisson? ¿Qué distribución tiene Poisson? ¿Qué tenemos que hacer primero que todo? Mirar el soporte de X y mirar el soporte de Y. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a decir si se puede o no se puede hacer la función de acuerdo a si mi función es 1 a 1 o no. Si mi función no es 1 a 1, entonces yo tengo que hacer restricciones para poder sacar la distribución, para poder hacer la transformación. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer ahí es una función inversa. ¿Y la función es inversa cuando existe? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que si mi función no es 1 a 1, yo no voy a poder, si no es 1 a 1, yo no voy a poder sacar la inversa y por lo tanto no va a tener sentido trabajar acá. Entonces, sacando los soportes de cada uno de ellos, va a tener que el soporte de X va a ser ¿quién? Como es una Poisson, va a ser entonces 0, 1, 2, 3, etcétera, que es el soporte de la Poisson. Y el soporte de Y va a ser 4 veces el soporte de X. Entonces va a ser 0, 4, 8, 12, porque va a ser el producto del soporte de X multiplicado por 4. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta transformación es 1 a 1? Y fijémonos que sí es 1 a 1, porque para cada X que yo tome encuentro un Y diferente. Entonces significa que mi transformación es 1 a 1. Entonces la función masa de probabilidad, aquí realmente es masa de probabilidad.
de y va a ser, ¿de qué forma? Va a ser esta. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, va a ser, tienen igual, la variable x tiene siempre la misma distribución con el mismo parámetro. Entonces, si usted suma eso, va a ser que va a cambiar la y la cambia por una, perdón, la x la cambia por una y. Entonces, pero en este sentido, de que entonces ya acaba de suceder que la transformación como es 1 a 1, entonces me está diciendo que f de x es igual a 4x. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que si f de x es igual a 4x, entonces la función f inversa de x, va a ser igual a ¿quién? A un cuarto, perdón. Entonces va a ser igual a x sobre 4, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué me va a decir? Que esa función inversa existe. Y si esa función inversa existe, entonces vamos a esta función y hacemos e a la menos mu, que es una constante. Mu es constante a la x, pero ¿quién es x? X es y cuarto, que sería nuestra inversa. ¿Verdad? Que y sería igual a x cuarto. Perdón, x es igual, si nosotros lo hacemos así, x es igual a y cuarto. ¿Cierto? Para que le damos como la función inversa. Sobre x factorial, pero x factorial es y cuarto factorial. Entonces dice que y sigue siendo ¿qué? Y sigue siendo una distribución Poisson con el mismo parámetro. En este caso yo se las cambié por mu1 y mu2. A ver qué pasa. Y ya tenemos ese primer ejemplo que nos están dando y ya con eso, entonces, José Domingo, pero es que solamente esto es una variable, sí. Lo que estamos haciendo es que repasar funciones inversas. Es reemplazar, es coger una función inversa. Ahora lo interesante es cuando tengamos un conjunto de transformaciones. Por ejemplo, me están diciendo que x es una variable aleatoria con esta función de masa de probabilidad. Esa función masa de... ¿Y qué es esto, cierto? Pero bueno, me interesa por el momento esto. Y me está diciendo que la conjunta es el producto, es la de x1 de x2. Nos están diciendo que x1 de x2. Y nos dicen que hagamos una transformación. ¿Qué transformación vamos a hacer? Vamos a hacer un y sub 1 que es igual a mu de x1 de x2 y un y sub 2 que es mu sub 1 y mu sub 2. ¿Cierto? x2, perdón. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver siempre? Siempre tienen que verificar esto. Es que nuestra transformación sea 1 a 1. Entonces, si esa transformación es 1 a 1 es porque yo tengo que sacar mi función inversa acá. Es decir, en algún momento yo tengo que hacer mu inversa de y va a ser igual a una función acá. Entonces, por eso es que yo necesito que sea 1 a 1. Entonces, ya con esto, digámonos que esto qué va a hacer. Si nosotros llamamos y1 igual a esto, entonces significa que si despejamos a x1 de acá, va a ser igual a la función inversa, de y, con unas condiciones acá, ¿cierto? Que normalmente lo vamos a decir que esto va a ser mu x1 igual a w1 de y1, y2. ¿Por qué? Porque este y ya no sería un y sub 1, sino que sería un vector. Entonces ya con eso tenemos, y entonces la transformación me dice que si yo tengo la función en términos de x, ¿qué hago? Yo hago
el cambio. ¿Quién es X1? Entonces yo vengo y ¿quién es X1? Es W sub 1 Y1 de Y2 y W sub 2 de Y1 Y2. Ahora, los X, fíjense que los X tienen un soporte. Entonces los X1, X2, digamos en este caso, como estamos hablando no con dos variables, que sería X1 y X2, entonces vamos a decir que X1 pertenece a un conjunto A, digámoslo así, ¿cierto? Lo mismo que X2 pertenece a este mismo conjunto A. Y lo que me está diciendo es que de este conjuntico A, bajo las transformaciones, vamos a llevarlo a un beta. ¿Y donde quién está en beta? Beta está Y1, Y2. Está Y1, Y2. Por lo tanto, entonces nos están diciendo que la conjunta de Y1 y Y2 es la función f inicial evaluada en las transformaciones. ¿Cierto? Y esto, entonces ya nosotros tenemos que mirar si nuestras variables son de tipo discreto o de tipo continuo. En este caso, como es de tipo discreto, entonces hacemos sumatorias, o si es de tipo continuo, es de integral. Ahora, ¿por qué vamos a hacer sumatorias? Es porque me están pidiendo una marginal. Si a mí me piden la marginal de Y1, yo hago la sumatoria sobre Y2. Si me piden la marginal de Y2, entonces hago la sumatoria de X sobre Y1. Entonces, eso es lo que nos van a decir. Esas transformaciones se van a dar siempre y cuando, nosotros podemos jugar con esas transformaciones siempre y cuando. A ver, Juan David, ¿cómo así que la suma de dos pasos es como una binomial? Ah, la suma de dos pasos es una binomial. ¿Qué te dijera? No quisiera dañarte el ejercicio. ¿Te digo la respuesta o quieres pensarle? Bueno, Juan David, pero sí tenés ya idea de qué te va, pues, tenés idea, no te voy a decir si está buena o está mala, pero tenés una idea. Listo. Resulta que muchas veces a nosotros nos pueden dar una transformación, pero esa transformación dependa de una, de dos, tres variables. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Cuando a usted le dan una transformación y necesite dos variables, usted adicione otra variable. ¿Cuál es la mejor? La mejor es que si le dan X1, entonces, en este caso, Y2 era Mi1, X2. X1, X2. Entonces, una transformación puede ser que Y2 sea igual a X1, es decir, a esta X1. O que Y2 sea igual a una X1. Esta es la sugerencia que dan todos los autores. ¿Por qué? Para facilitar las cosas. Para facilitar. No más, José Domingo, yo le puedo dar otra. Sí. Usted le puede dar la que usted más trabaja. Normalmente uno hace esto para evitar muchos cálculos y trabajar un poco más suave, ¿cierto? Un poco más suave. Entonces, en conclusión, para hacer una transformación, observe que su transformación sea una transformación uno a uno. Uno a uno. Si le dan una transformación en varias variables, pero le dan una sola transformación, usted agregue las que necesite y normalmente dele la transformación igual a una de las variables. ¿Para qué? Para simplificarlas. Y entonces ya con esto, entonces viene la transformación de variables. Y la transformación de variables, entonces uno puede tomarla en el caso discreto o en el caso continuo. En el caso discreto ya vimos que puede ser aquí por cambio de variables, etcétera,
o por la distribución. Entonces, en el caso continuo, nos están diciendo, si X es esta función, si X tiene una distribución de esta forma, fíjense que ya X es una variable aleatoria de tipo continuo. Y le dicen, sea Y igual a 8X a la 3. Lo que realmente le están preguntando, ¿esta transformación es 1 a 1? Bueno, yo le estoy diciendo que es 1 a 1, pero yo estoy pensando en una cosa, que ustedes saben cómo verificar que una función es 1 a 1. ¿Quién me cuenta cómo hago para definir si una función es 1 a 1? Es decir, f de x igual a 3x más 2. ¿Esa función es 1 a 1? ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo lo verificaríamos? Ya que yo le puse una función muy sencilla. Hola. ¿Cómo haríamos para verificar que esta función sea f de x igual a 3x más 1? Verifique No, la X no puede valer menos. que es 1 a 1. Es que 1 a 1 es equivalente a decir que es inyectiva Juan David. O podemos cambiarla, que es inyectiva. A ver, ¿cómo hacemos para que esa función sea inyectiva? No es, digamos, no, es correcto que la X valga 1, pero el centro es posible. Entonces aquí despejando queda 2 y ¿qué falta? Necesito una estación logarítmica. Ya que sí están ahí, el único que me ha escrito es Juan Diego, este es Juan David, perdón. Julio César. Julio César, ¿me preguntas o estás afirmando? Bueno, perdón, ya sabía. Si yo reemplazo aquí la X por 1, va a estar el logaritmo natural del cuarto, ¿cierto? ¿Se puede calcular el logaritmo natural del cuarto? Por este lado, la X vale 1. Exactamente, Julio César. Eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí, eso es lo que le están diciendo. Verifiquen si esta transformación que están acá es 1 a 1 o inyectiva, ¿cierto? O inyectiva. Y entonces, fíjense que es fundamental que eso se dé. Si ustedes no encuentran que sea 1 a 1, no pueden hacer eso. Enseguida lo vamos a mirar con un ejemplo para que tengan en cuenta. Entonces ya mirando la transformación, uno dice, bueno, ¿cuál es el soporte de X y cuál es el soporte de Y? Es decir, ¿en qué espacio estamos trabajando? En este caso es muy sencillo, pues el soporte de X, perdón, ¿por qué? Porque me están diciendo dónde está bien definida, que es entre 0 y 1. Está definida entre 0 y 1. Pero entonces, si X está entre 0 y 1, entonces, ¿dónde está Y? Y fíjense que Y va a estar entre qué valores. Y va a estar, si X vale 0, Y vale 0. Es decir, esto va a estar entre 0 y 8. Entonces, ¿qué es lo que está dando acá? Entre 0 y 8. Y lo que me están diciendo entonces ahí, este ejemplo que estoy tomando acá, es como haciendo una generalización de todo. Entonces me están diciendo, bueno, fíjense lo que me están diciendo es que X tiene esta distribución.
y me están dando esta transformación. Esta variable es univariada. Fíjense que esta función es de una sola variable, por eso me están dando una sola transformación. Ustedes me están preguntando cuál es la variable, el cambio aquí, ¿cierto? Una de las formas de hacerlo es por la función de distribución. Entonces, lo que hay que coger es que como 0 está, y está entre 0 y 8, entonces yo tomo dos elementos acá. Esto es como por hacer nomás lo que es la transformación. Entonces yo digo, bueno, mi transformación es y igual a 8x a la 3. Entonces yo despejo a x, es decir, yo encuentro mi función inversa. Yo encuentro mi función inversa y la derivo. En otras palabras, en otros textos, eso se llama encontrar el jacobiano de una variable. Pues el jacobiano de esa variable es inmediatamente dada ahí, ¿cierto? Es la derivada nomás. Es a encontrar la derivada. Entonces, ¿cuál va a ser la función de nuestra nueva variable? ¿Qué nos dice, qué nos dice la teoría? Es que la nueva variable va a tener una distribución, una función de densidad de probabilidad, perdón, de la función evaluada en las funciones inversas. Bueno, entonces va a ser la función en su función inversa y en este caso por el jacobiano. Aquí lo que pasa es que aquí nos faltó decir que era el jacobiano por el jacobiano porque todavía no están trabajando en problemas. Es por el jacobiano. Y ya con esto, entonces me están diciendo, bueno, coja mi función, esta función. Hay el inverso. ¿El inverso quién es? Es coger esta función, ya la acá, perdón, ya la acá, y entonces cámbiela aquí. Cámbiela. Entonces, ¿qué será esto? Esto va a ser f de la transformación inversa. Entonces va a ser de un medio de raíz de cúbica de y, todo esto multiplicado por el valor absoluto del jacobiano. El valor absoluto del jacobiano está dado ahí. Pero entonces, ¿quién es esto? Esto es lo que vamos a llamar el G de Y1 o el G de Y. Y entonces el G de Y va a ser igual a ¿quién? El G de Y va a ser igual. Si nosotros hacemos esta función, si usted lo evalúa, ¿qué les va a dar? Les va a dar 2 veces. Les va a dar 2 veces un medio de quién? De raíz cúbica de y por el jacobiano, pero el jacobiano es un sexto de 1 sobre y a la 2 tercios. Si ustedes verifican esto, ¿qué les va a dar? Este simplifica con este. Esto sería un sexto y esto quedaría y a la 1 tercio y esto sería a la 2 tercios. Entonces se simplifican y nos queda exactamente lo que tenemos aquí. Entonces ahí es la que uno tiene que mirar que la transformación es 1 a 1 para poder encontrar esta función inversa. Si no la pueden encontrar, si no la es 1 a 1, no se puede hallar eso. Entonces, ya con este ejemplo, podemos ir a un caso más general, que sería el caso de varias variables. Entonces nos dice, esa copia salió muy mala, pues, pero bueno, pero sí se alcanza a ver. Y es que si nosotros tenemos una variable de tipo continuo,
para diferenciarla, una variable de tipo continuo, vamos a mirar cuál es el soporte de esa variable. Y vamos a tener una transformación, esa transformación. Y aquí vuelvo y hago aclaración que esto les pregunto a los que están acá, lastimosamente, como les digo, la mayoría ya salió. Les pregunto, ningún profesor les ha hecho correcciones en sus parciales. Profe, En- ¿me puede volver a repetir que no le escuché bien? Por favor, gracias. A ver, los profesores les han hecho correcciones en sus parciales, es decir, les han dicho, debe de escribir así, esto no se hace, bueno. Sí, profe, claro, eso es de parte como de la retroalimentación y ayuda y es también una oportunidad de mejora para aprender y corregir cosas. Exactamente, Carlos. ¿Por qué? Porque es que en los parciales, en los puntos que ustedes me entregaron, pareciera que no le hubieran hecho eso. A muchos, pues no a todos. Hay unos parciales muy bien escritos. Unos parciales muy bien escritos. Hay otros que uno no sabe ni para dónde iba ni para dónde, ni qué era lo que, era como uno adivinando qué era lo que estaban haciendo. En alguna ocasión un estudiante me dijo, pero usted sabe para dónde qué se quería hacer. Sí, pero es que no es que yo sepa para dónde va, sino que cualquier persona que lea lo que usted escribió, entienda. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan. Hay unas notaciones increíbles, pues no tienen que ver nada con las cosas. Otra cosa, están utilizando flechas en una forma indiscriminada. Como les digo, no todos. Ustedes saben que por lógica matemática, esta flecha significa una cosa y esta significa otra. Entonces, utilizamos estas dos flechas en forma indiscriminada y sin lógica. Y en matemáticas es fundamental tenerla esa lógica. Carlos, que estudia matemática, me puede corregir si no es así. ¿Bien? Caras nos dicen que tienen pero tienen una manera muy diferente de calificar. Pues no sé, Carol. Lo que pasa es que yo, ¿qué hago? Yo corrijo línea a línea. Y se les va a decir por qué le corrijo línea a línea. Porque yo primero hacía un sondeo como pues lo revisaba todo y hacía un sondeo global. Pero como dicen por ahí un dicho que el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe. En una ocasión puse un parcial de una factorización y el muchacho que hizo me escribió sin mentirle, me escribió por lo menos 10 veces la misma expresión. Y por obra y gracia del Espíritu Santo me dio la respuesta. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo, Carlos? No, quería hacer un comentario frente al comentario inicial que usted hizo, ¿no? Yo, al contrario, creo que uno nace perverso y solamente la educación, los valores, los principios lo vuelven a uno bueno. Pero ahí está la naturaleza. Ahí está la naturaleza, no es que la sociedad lo corrompa. Lo que pasa es que uno cuando uno empieza a ser profesor, uno cree que la vida es color maravilla. Entonces no, yo confiaba que hacían esto, entonces yo muchas veces miraba esto así, esto está, cuando me puse a mirar línea, porque yo siempre hago eso, por eso me demoro calificando los parciales. Verifico línea por línea. Y me encontré un parcial donde todos me escribieron 10 veces la misma cantidad y por obra y gracia del Espíritu Santo, la respuesta. Andrea nos dice, pero es muy relevante ahí que sí corrigen, pero saben a qué uno se refiere, qué quiere decir. Entonces, Andrea, lo que pasa es que eso es que yo no necesito, uno sabe qué es lo que quieren hacer.
Pero supongamos si alguien que quiere leer tu examen lo coge y no entiende lo que están haciendo, entonces tú eres una investigadora, tú eres una profesional, tú tienes que darte a entender, ¿cierto? Eso es lo que a eso me refiero. A eso me refiero porque es que por eso, como le digo, me tomo el trabajo de mirar línea por línea. ¿Listo? Bueno. Bueno, no entiendo qué es lo que quieres decir cuando enseña, pero también justo calificando. Bueno, no sé, si de pronto quieres abrir el micrófono. Profe, pues a lo que estaba refiriendo ahorita, pues que en el hecho de que te fijas mucho en un igual mal puesto, en una rayita mal puesta, pues como que eso tiene bastante cobro evidenciado en tus parciales. A eso me refiero. Ah, eso, Andrea, sí, precisamente por eso es muy bueno que me hablaste por eso, porque es que en el colegio nosotros escribíamos así, 3/4 igual a 1/2. O pues, o 3x igual a 1/2 por decir algo. ¿Dónde va ese igual? Entonces yo les hago esto. ¿Cierto? Bueno. Sí, pero igual usted es el profesional acá, usted es el que sabe. No, no es tanto eso, Andrea, sino que es que lo que yo quiero es que ustedes como profesionales no sufran después. Que es que ustedes no creen, pero eso en la vida profesional, eso repercute mucho. Profe, ya que estamos hablando del parcial, profe, yo pensé que usted iba a hablar con eso al final de la clase, pero ya que se nos adelantó, ¿cómo nos fue? En términos generales, ¿qué En términos observaciones generales, tiene? ¿Qué oportunidades de mejora tiene? ¿Cuál es el balance? ¿Cuántos ganaron? ¿Cuántos perdieron? ¿Nota promedio? Todas esas cosas como ¿Cuántos para poner al quedamos vivos? día. no, lo que pasa es que sinceramente les digo la verdad, creí que les iba a ir mucho mejor. En general es la misma situación que el primer parcial. Estuvieron por el mismo promedio. ¿Qué fallas he visto? Pero quisiera, pues, yo lo quería hacer el jueves, era porque en este momento creí que iban a entrar más gente, pero no. Y algo extraño, o algo extraño no es, al contrario. Los que entran a clase son los que más bien después. Los que no entran a clase son los que normalmente perdieron más y una anotación increíble. Pues, en general estuvo como el primer parcial. En promedio la nota, hubo notas de más de 4, de 4 hacia arriba, creo que 4 o 5 estudiantes. 4 o 5 estudiantes obtuvieron una nota superior o igual a 4. Creo que entre 3 y 4 superior a 3. Entre 3 y 4. Alrededor de 3 algunos, como 3. Y el resto lo perdió. No lo perdieron muy bajos, pero sí lo perdieron. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta pues todo eso. Yo les mandé al correo el examen, pues el examen en el sentido de lo que ustedes me pasaron y la nota total, ¿cierto? No les he habilitado la retroalimentación, o es decir, la nota en Mares no, en Udiarroba, es porque creo que alguien va a presentar el supletorio, entonces para no estar cerrando y abriendo eso, entonces más bien voy a esperar a ver qué me dicen de aquí al jueves. Y como les dije en el correo, si alguien pues necesita hacer algo, entonces me dice. ¿Listo?
Lo que yo espero es que las correcciones que yo les hice las tengan en cuenta y que no las, pues que las corrijan y las corrijan para bien de ustedes. Pues, ya. Son cosas que ustedes como profesionales deben de tener. Bueno, no sé qué otra pregunta tienen. Bueno, ninguno. Entonces, vamos a seguir por ahí faltando un cuarto, terminamos. Salomón, yo ya les he dicho, en horarios de asesoría, hoy los esperé, hoy creí que iban a entrar, no entró ni uno solo. Entonces, en horarios de asesoría, con mucho gusto podemos ir mirando los exámenes. ¿Listo? Yo creí que iban a entrar al menos uno hoy, y nadie, no entró nadie a la asesoría. No, profe, yo sí tenía ganas de entrar, pero estaba en ese horario de los martes, tengo clase de 8 a 10, Ah, sí, entonces que me has no dicho. podía, pero sí Sí, sí. quería, pues, tenía mucho interés de entrar de la asesoría, porque para saber cómo llama, no sé, a mí me fue regular en ese parcial, entonces quería saber cómo llama, por qué se alejó tanto, cómo llama la realidad de la expectativa que tenía. Entonces quería saber, pero el jueves lo haré con mucho gusto. Ah, listo. Sí, Carlos, yo sabía que yo sé que tú tienes clases ahora. Bueno, profe. Bueno. Eh, ya ustedes pues mirarán un horario y lo pueden hacer pues, con revisar su parcial. Con respecto a lo que ustedes saben que una parte lo corregía, pues tenían la nota ahí mismo en Odiarro, en la plataforma, y el resto, los otros puntos los corregía yo. Algunos de ustedes hicieron 2 puntos, eran 3 para entregar, unos hicieron sino 2, otros hicieron 1. Eh, pues algunos no hacían algo que no correspondía, por ahí me mandaron unas hojas que no correspondían al examen, no sé qué les pasó. Eh, Como que se les empapeló una hoja ahí que no tenía que ver nada con el examen. Entonces, si de pronto saben, si se recuerdan, que no les vaya a caer en la tarea del otro profesor conmigo, sino que me la enviaron fue a mí. Bueno, entonces, continuando con estas transformaciones, les decía que es importante siempre verificar que la transformación sea inyectiva. ¿Para qué? Para poder encontrar esa inversa. Esa inversa es la que nos están dando siempre menos. Entonces, con esa transformación, lo que nos están diciendo es que si queremos encontrar la función masa de probabilidad, la función densidad de probabilidad, porque estamos en el caso continuo, entonces escoge la función inicial, ponerla en la nueva variable, es decir, en la función inversa, y tener el jacobiano. Sacar el jacobiano, y ese jacobiano tiene que ser en su valor absoluto. ¿Por qué en su valor absoluto? Porque como estamos buscando función densidad de probabilidades, no pueden ser negativos, ¿cierto? Entonces, eso es. Aquí en este caso estamos diciendo que J, porque de pronto en algún momento lo vamos a utilizar, J es el jacobiano de la transformación. El jacobiano, ustedes saben que es las derivadas en cada componente con respecto a las componentes, entonces ya de la transformación, y entonces ya no hay problema con eso. Si alguien tiene pues problemas de los jacobianos y me dice que lo podemos hacer. Listo, pero claro que eso lo vamos a hacer en los ejemplos. Aquí solamente estamos hablando de la teoría, y entonces me gusta recalcar sobre todo el hecho de que tienen que mirar que es inyectivo. En el caso bidimensional, es decir, ya para pasarlo, lo que yo les decía, bueno, ¿qué es lo que significa pasar o hacer una transformación? ¿Qué es hacer un cambio de variable? Entonces,
lo que me están diciendo acá es lo siguiente, es que nuestra función densidad probabilidad es una función conjunta, depende de dos variables en este caso. Entonces me pueden decir, bueno, yo tengo una función que depende de X1 y X2, pero yo quiero saber, por ejemplo, la distribución de Y1, donde Y1 es la suma de esas dos variables. Puede ser ella. O alguien me puede decir, yo quiero saber cuál es la distribución del cociente de las dos variables, a ver qué me da, ¿cierto? Porque esos son, en algunas ocasiones, son situaciones que se dan en la vida en la vida real de sumas o divisiones de funciones, ¿cierto? Entonces ya con esto, uno lo normalmente es volver a mirar que la transformación es 1 a 1. Mirar el soporte de la función inicial y a dónde me está llevando. Entonces lo que me está diciendo acá es lo siguiente acá, es que va a llevar elementos del espacio X1, X2, que está aquí en este soporte, lo va a llevar a un espacio beta que está entre Y1 y Y2. Es decir, ¿cómo va a ser esa transformación? Esa transformación que me está llevando. Me está llevando elementos de acá a elementos de acá. Pues Domingo, pero entonces, ¿por qué no puede ser de acá? No, porque este punto no está este punto no está en el soporte de mis variables, en el soporte de las variables. Y ya con esto, entonces hay que mirar siempre el jacobiano. Y el jacobiano va a ser de esta forma. El jacobiano va a ser la derivada parcial. Y entonces lo que yo les preguntaba en la clase pasada. Si ustedes ya habían trabajado con esto, ya me habían dicho que están entrando a trabajar con esto. Esta es la derivada parcial de X1 con respecto a Y1. La derivada parcial de X1 con respecto a Y2. Y después Y2 de X2 con respecto a Y1. Y la derivada parcial de X2 con respecto a Y2. Y este jacobiano debe ser diferente de 0 para que esto tenga sentido. ¿Sí? Debe ser diferente de 0. Ahora, muchas veces este jacobiano no es fácil hacerlo. Entonces, ¿qué hace uno? Hace el inverso. Hace la derivada de y con respecto a x. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que aquí, en vez de multiplicar por pues multiplica por 1 sobre el jacobiano inverso, que es la para hacer. ¿Sí? Y entonces ya con ese jacobiano, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la función densidad de probabilidad de Y1 y Y2? Entonces, ¿quién es que de Y1, Y2? Va a ser la función en sus inversas, evaluada en inversas por el jacobiano. Y si yo quiero la distribución de Y1, entonces hago la marginal. Y la de Y2, hago la marginal. ¿Sí? Entonces, cosa de que ustedes ya tengan con cómo trabajar esto, vamos a hacer una cosa y es el ejemplo que sigue ahí, lo vamos a trabajar aquí en una forma más detallada, digámoslo así, para que ustedes tengan pues como la oportunidad de trabajar esto. Entonces, y mirar pues en una forma más calmada. Digamos que sea f de x igual a 1, si x está entre 0 y 1, ¿cierto? Y 0 en cualquier otra parte. Entonces nos dicen que x1, x2 constituyen una muestra aleatoria. ¿Qué significa que sea una muestra aleatoria? Es que las dos variables son independientes, tienen la misma distribución y entonces que el producto de sus funciones me da la conjunta. Por lo tanto, ¿quién sería eso? ¿Qué significa eso? Va a significar que f de x1 va a ser igual a 1
si x1 está entre 0 y 1 y 0 en cualquier otra parte. Y f de x2 va a ser igual, un f aquí llamemos f1, llamemos un f2 de f de x2 va a ser igual a 1 si x está entre 0, x2 está entre 0 y 1, y va a ser 0 en cualquier otra parte. En cualquier otra parte. Entonces, como me dicen que esto constituye una muestra aleatoria, entonces f de x1, x2, es decir, la conjunta de x1, x2, que muchas veces la denotan así, f de x1, x2, va a ser el producto de f de x1 multiplicado por f2 de x2. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esto? Que va a ser el producto de esas dos funciones. Esas dos funciones se pueden multiplicar donde sus dominios coinciden, pues tengan intersección diferente del vacío. Por lo tanto, esto va a ser igual. F1, 2 de x1, x2 va a ser igual al producto de estas dos, que va a ser 1 si x1 está entre 0 y 1. Y x2 está entre 0 y 1. Y 0 en cualquier otra parte. Ya tenemos la distribución conjunta. Que no se asusten si les dicen que x1 y x2 constituyen una muestra aleatoria. Significa que ellas tienen la misma distribución y que el producto de ellas me está dando la conjunta. Ahora nos dicen, sea la variable aleatoria y igual a x1 más x2. Entonces lo que me están diciendo ahí, si tenemos estas variables aleatorias con este tipo de distribución, ¿cómo será la suma de ellas? La suma de ellas, ¿qué me va a dar? Eso lo llaman y1 y un y2 que va a ser igual a x1 menos x2. Aquí nos están dando las dos transformaciones, que sería y1 y y2, pero no necesariamente necesitan darnos las dos. Pueden decirnos, calcule la distribución de y1. Significa que estaríamos encontrando una marginal y no estaríamos encontrando la conjunta. En este caso me están diciendo que ya las dos transformaciones están dadas. Esas dos transformaciones están dadas. Por lo tanto, ¿qué nos están diciendo aquí? Que las transformaciones son entonces, porque así como se escribió acá, son variables aleatorias. Entonces las transformaciones va a ser de 1 igual a x1 más x2. x1 más x2. Y y2 va a ser igual a x1 menos x2. Ahora, ¿cuál es el soporte de x1 y x2? Es decir, ¿cuál es el soporte? El soporte de x1 y x2, es decir, de las variables x1, x2 van a ser que están entre 0 y 1. Ese es el soporte que me están dando, ¿cierto? Y el soporte para x2, entonces habría que encontrarlo. Fíjense que aquí el soporte para y1 y y2, es el soporte de y1, y2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser ¿quién? Fíjense que si x1 toma el valor entre 0 y 1 y x2 toma el valor entre 0 y 1, entonces es la suma de ambos. Entonces la suma puede ser que como máximo puede alcanzar un 2. Puede alcanzar un 2. Y como mínimo puede alcanzar el 0. Entonces realmente y1 estaría entre 0 y 2. 0 y 2. ¿Y dónde estaría y2? Y2 sería, si x1 toma su mínimo valor y x2 su máximo valor, estaría entre menos 1. Y si es al contrario,
Si este toma el máximo valor, x1 toma el máximo valor y x2 toma el mínimo valor, estaría en 1. Entonces realmente estaría entre menos 1 y 1. Pero eso lo podemos ver enseguida. No lo voy a escribir todavía para que lo miremos y se vea cómo se puede ver adicionalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que esta función, lo primero que nos preguntamos es, ¿la transformación es inyectiva? La transformación es 1 a 1. Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar también. Es decir, esta función es 1 a 1 y esta función es 1 a 1. Sabemos que esta función es una constante. Y entonces vemos que esta función es 1 a 1. Entonces tiene inversa. Entonces, nosotros, si quieren, la pueden comprobar. Yo me voy a saltar esa comprobación. Ustedes la pueden hacer, comprobar que esta transformación es 1 a 1. Y entonces, las transformaciones inversas las podemos calcular. La transformación inversa, ¿cómo quedaría? Entonces, hagámosla acá. X1, ¿quién sería? Vamos a hacerlo acá. X1 sería igual a Y1 menos X2. Menos X2. ¿Cierto? ¿Y quién sería? Y vengamos acá y reemplazamos a X1. Entonces quedaría Y2. Entonces llamemos esto 1, esto 2. Entonces decimos que de 1 podemos tener esto. Y reemplazando en 2, vamos a tener que Y2 es igual a X1, que sería Y1 menos X2 menos X2. Por lo tanto, va a quedar que Y2 menos Y1 es igual a menos 2X2, de donde concluimos entonces que X2 es igual a Y1 menos Y2 sobre 2. Ya tenemos la inversa. Entonces, si tenemos este como 3, y entonces vamos a reemplazar 3 en esta. 3, y entonces, luego nos va a quedar que X1 va a ser igual a Y1 menos X2. Entonces va a ser Y1 menos X2, que sería Y1 menos Y2 sobre 2. Y si ustedes hacen las cuentas, van a llegar a que, fíjense que esto le va a dar Y2, 2Y1 menos Y1, da una vez, entonces da Y2, Y1, perdón, y menos por menos da más Y2 sobre 2. Y entonces ya tenemos las inversas. Entonces ya tenemos aquí, en resumen, tenemos que ya el soporte de A, el soporte de las X está dado. Soporte de X, del vector X. Beta, que es el soporte de la Y, que todavía nos falta. Tenemos que la transformación es 1 a 1. Y además que las inversas, las funciones o las transformaciones inversas son X1 igual a Y1 más Y2 sobre 2. Y X2 es igual a Y1 menos Y1 menos Y2 sobre 2. Ya tenemos estas dos cosas. ¿Sí? Ahora sí, vamos a mirar qué es lo que significa eso. ¿Qué es lo que significa esa transformación? Lo que me está diciendo es eso. Voy a intentar hacerlo acá. Ustedes lo hacen mejor que yo. Voy a intentarlo hacerlo acá. Aquí está el espacio donde está X1, X2.
donde yo sé que está entre 0 y 1. Entonces aquí está el punto 0. Aquí hay un punto, x1 está entre 0 y 1. Entonces quiere decir que este punto es el punto 1, 0. Y x2 está entre 0 y 1. Entonces aquí está el punto 0, 1. Y me está diciendo que la conjunta entonces va a ser este cajoncito, este cuadrado. Este es el soporte que nosotros calculamos, ya. Este es, dice que me está diciendo que x1 está entre 0 y 1 y x2 está entre 0 y 1. Entonces, este es el soporte que nosotros tenemos para las X. Para las X. Y la transformación que me está haciendo es la siguiente. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer la transformación. Aquí está Y1, aquí está Y2. Y entonces, ¿cómo es la transformación? La transformación me está diciendo esto. Coja este punto, el punto 0, 0, el punto 0, o sea 0, 0. ¿Hacia dónde lo lleva? Bajo la transformación. Entonces el punto 0, 0, bajo la transformación es, si x es 0, 0, entonces y1 va a tomar el valor de 0 y y2 va a tomar el valor de 0. Entonces este punto me lo va a llevar a 0. Ahora tomemos este punto. Este punto es el punto 0, 1. Bajo la transformación, ¿a dónde me lo va a llevar? Me lo va a llevar bajo la transformación. Va a pasar aquí la transformación. Aquí sabemos que y1 es igual a x1 más x2 y y2 es igual a x1 menos x2. Si nuestras variables toman el valor de 0 y 1, entonces va a decir que y1 va a tomar ¿qué valor? Y1 va a tomar el valor de 1. Entonces y1 va a tomar el valor de 1. Y y2 va a tomar el valor de ¿quién? x1 vale 0, entonces x2 va a tomar menos 1. Entonces viene para acá. Quiere decir que bajo la transformación, este punto me lo va a llevar acá, bajo esta transformación. Ahora, este punto sería el punto 1, 1. El punto 1, 1, bajo la transformación, ustedes se van a dar cuenta que nos va a llevar a 2, acá, a y2 en 2, ¿cierto? Pues más o menos acá. Y sería y1, 2. Y y2 sería 0. Entonces sería acá. Entonces este punto nos lo está trayendo para acá. Listo. Ya tenemos 3 puntos. Este y este. Y finalmente miremos este. ¿Hacia dónde nos lleva este? Este punto nos lleva a que y1 valga 1. Que y1 valga 1. Y que y2 también valga 1. Entonces es acá. Entonces la región, bajo la transformación, este espacio que nos están dando inicialmente, lo transformaron en este. Entonces, lo que estamos haciendo es ya trabajando, ustedes lo hacen bien necesito, es este. Y aquí es el beta. Este es el beta, la región beta. Entonces ya con esto ustedes pueden encontrar la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta va a ser igual a y1 igual a y2. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque con esto, estas son las regiones que nosotros tenemos que utilizar para encontrar las marginales, etc. Este punto es el punto 1, 1. Este punto es el punto 1 menos 1. Este es el punto 2,0.
Este es el punto 0, 0. Y entonces ustedes encuentran que esta ecuación, la ecuación de esta recta es 2 menos y1. La ecuación de esta recta es menos 2 más y1. Y la de esta es que y1 es igual a menos y2. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes en cálculo se dieron cuenta que cuando hacían transformación hacían esto. Cambiaban de un espacio a otro. ¿Ya habían visto esto o no? ¿O estoy botando caspa? ¿Sí escucharon lo que le pregunté o no? Bueno, como que se fue la internet. ¿Se fue internet? ¿No? Andrea, estaba preguntando, era que si en cálculo habían visto el hecho de que cuando ustedes hacían una transformación, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Ah, pensé que se había caído por, tal vez con la lluvia se cae el internet. Bueno, bueno, listo, Julio César. Entonces ya con esto, fíjense que lo que nos están diciendo es, ya beta ya lo podemos decir realmente qué era. Fíjense que nosotros ya habíamos definido a beta. Nos habían dicho que Y1 estaba entre 0 y 2, ya lo acá. Y Y2 está entre -1 y 1. Entonces ya podemos volver acá y decir que beta es el soporte de Y1, Y2, donde Y1 está entre 0 y 2, y Y2 está entre -1 y 1. Y ya tenemos este soporte. Mucho cuidado que con estos dos conjunticos es que tenemos que trabajar. Ahora, nos están diciendo, encuentre cuál es la función que de Y1, Y2. Esto es lo que nos están preguntando. Hoy también nos pueden preguntar quién es G1 de Y1, o sea, la marginal de Y1. O quién es la marginal de Y2. Entonces, para eso necesitamos el jacobiano. Entonces, el jacobiano, ¿qué era? Que la derivada parcial de x1 con respecto a y1. La derivada parcial de x1 con respecto a y2. La derivada parcial de x2 con respecto a y1. Y la derivada parcial de x2 con respecto a y2. Entonces, este jacobiano nos van a decir cuál es la derivada parcial de x1 con respecto a y1. Pero ¿quién es nuestra función x1? X1, ¿quién es? X1 dijimos que era y1 más y2 sobre 2. Por lo tanto, y2 para nosotros es una constante. ¿Por qué? Porque vamos a derivar en forma parcial. Entonces va a quedar que la derivada de y de x1 con respecto a y1, entonces va a valer un medio. Ahora, la derivada parcial de x1 con respecto a y2, entonces y1 quedaría como si fuese constante. Entonces va a quedar un medio también, un medio. La primera derivada de x2 con respecto a y1, entonces va a ser ¿quién? x2, ¿quién era? X2 era y1 menos y2 sobre 2. Entonces va a quedar que si derivamos esta función con respecto a y1, entonces x2, y2 va a ser como constante y entonces nos va a quedar un medio. Y la derivada de x2 con respecto a y2,
Entonces nos va a quedar menos medio. Por lo tanto, el jacobiano, ¿cómo va a ser el jacobiano? El jacobiano va a ser igual a un medio, estoy reemplazando acá, un medio y menos un medio, que esto va a ser igual entonces a menos un cuarto, menos, ¿cierto? Menos un cuarto, que por lo tanto esto da menos un medio. Pero fíjese que el jacobiano nos puede dar negativo. Pero como nosotros tenemos que buscar una función, densidad de probabilidad no puede ser negativa. Por eso entonces decimos que el valor absoluto del jacobiano es igual a un medio. Ya tenemos el jacobiano. Y con ese jacobiano, entonces ahora sí, calculemos quién es G de Y1, Y2. Quién es G de Y1, Y2. Va a ser F bajo las transformaciones de Y1, Y2. Que es lo que nosotros hemos llamado acá, en este caso lo llamamos un W1 de X1, un W1 de X1, Y1, de X1, perdón, de Y1, Y2. ¿Cierto? Porque hicimos la transformación de un W2 de Y1, Y2. Por el jacobiano, por el valor absoluto del jacobiano. Pero entonces ya podemos reemplazar. Ya lo podemos reemplazar y hacer ¿qué? Fijémonos que entonces esto va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a F de esas transformaciones. Pero nosotros podemos ir de una vez. ¿Y quién es F acá? F va a ser 1. Entonces, si no hay necesidad de cambiar nada, entonces también va a ser 1. Entonces va a ser 1 por el valor absoluto del jacobiano, que es un medio, que es igual a un medio. Entonces lo que me está diciendo es lo siguiente, es que nuestra función de G de Y1, Y2 es igual a un medio si el par Y1, Y2 pertenece al soporte B y 0 en cualquier otra parte. Ya tenemos la distribución de la conjunta de Y1 y Y2, donde ¿quién es Y1 y Y2? Y1 es la suma de las dos variables aleatorias. Y Y2 es la resta de las variables aleatorias. Pero, ¿qué me está diciendo esto? Que la conjunta es de esta forma. Ahora la pregunta es, ¿cuáles serán las marginales? ¿Cuáles serán las marginales de esas funciones? Es decir, ¿cuál será G1 de Y1? Pero G1 de Y1, ¿quién es? Si yo quiero encontrar la marginal de Y1, ¿sobre quién tengo que multiplicar? Perdón, integrar. Sobre Y2. Entonces va a ser desde menos infinito hasta más infinito de la conjunta de Y1, Y2 por el diferencial de Y2. Integrando esto, entonces tenemos que hacerlo. Se los dejo para que ustedes lo hagan. Bueno, aquí ya está hecho. Aquí está hecho. Fíjense que como el soporte de Y1, Y2 es de esta forma, hay que particionar la región. Hay que particionar esa región. ¿Por qué? Porque si ustedes toman sesiones horizontales,
va a ir desde esta recta hasta este. Si toman secciones verticales, va a ir de esta recta hasta esta. Entonces, para eso necesitamos esa recta. Entonces, va a ser de la siguiente forma. Tomando las secciones verticales, ¿cierto? Entonces va a tomar que Y2 va a tomar valores desde esta recta, que sería menos Y1, hasta esta recta, que sería Y1. Entonces Y2 va a tomar, en la primera parte, va a ser desde la integral, desde menos Y1 hasta Y1, de un medio del diferencial de Y2. Y Y1 variando en el intervalo 0,1. Y ya tendríamos entonces esta región, esta primera región. Si particionamos esto, estaríamos acá. Ahora vamos a tomar la segunda región. La segunda región va a ser la integral desde menos 2 más Y1 hasta 2 menos Y1, de un medio de diferencial de Y2. Y Y1 aquí va a estar entre 1 y 2. Entonces va a estar entre 1 y 2. Entonces ya te va a tener esa parte. Y entonces lo que me está diciendo es, ¿cuál es la suma de dos uniformes? Fíjense que esta función, ¿cómo se llama? Esta función es una función uniforme. Entonces la pregunta es, si yo tengo dos uniformes en el intervalo 0, 1, ¿qué me va a dar la suma? ¿Y qué me va a dar la resta? Ya ustedes lo terminan. Yo aquí también, yo quise hacerlo acá completo, pero aquí ya está hecho, dalo acá. Dalo acá está hecho, solo que quise hacerlo despacio, no leyéndolo, sino que ustedes se dieran cuenta de dónde sale cada cosa de él. Y les dejo como trabajo, aunque ya está pues hecho, pero para que ustedes lo entiendan, es esto. Sea X1, X2, una muestra aleatoria. ¿Qué significa que sea muestra aleatoria? Es que X1 y X2 son idénticamente distribuidas. ¿Qué significa? Que la distribución de X1 es igual a la distribución de X2. Además, que la función de X1 multiplicado por la función de X2 me da la conjunta, ¿cierto? Y entonces nos dicen, si X1 y X2, una muestra aleatoria de tamaño 2, ¿por qué? Porque son dos variables. De una distribución normal estándar, significa que X1 es una normal estándar, X2 es una normal estándar. Y le están preguntando, ¿qué será el cociente? ¿Qué será el cociente de dos normales? Una de las preguntas que muchas veces me hacen es, José Domingo, y esto me interesa en la vida. La respuesta que a mí me gusta darle a ese tipo de preguntas es, démosle tiempo al tiempo, como decían los abuelos. ¿Cierto? Uno muchas veces, yo para qué le voy a decir a usted si eso se utiliza, si de pronto en el trabajo que usted coja, no lo tiene que utilizar. ¿Cierto? Por ejemplo, mi hermano, uno de mis hermanos trabaja de camionero. Pues yo no creo que él necesite el cociente de dos normales. ¿Por qué? Porque no trabaja con él. Pero tengo amigos que trabajan en estadística y cada rato me dicen, José Domingo, ¿cuál es la suma de dos normales? ¿Cómo hago esto, cierto? ¿Cómo hacemos aquello? ¿Por qué? Porque la necesitan para hacer algún trabajo y cosas que pueden aparecer en el trabajo. Como les digo, posiblemente en su trabajo no aparezcan, pero sí puede aparecer en otros. ¿Sí? ¿Qué intenté hacer cuando estaba preparando la clase? Cuando estaba preparando estas clases, intenté hacer ejemplos de tal forma que si ustedes lo leyeran, entendieran en una forma clara estas cosas. O sea,
Aquí me están diciendo que la transformación solamente es una, vea, y1 igual a x1 y x2. ¿Qué me decía la sugerencia de todos los autores? Hombre, si usted tiene una variable, una sola transformación, entonces la segunda llámela igual a la variable, a una de las variables. En este caso se llamó igual a x2. Ah, José Domingo, pero yo la puedo llamar x1, sí. Usted la puede llamar a x1. Yo la puedo llamar x1 más x2 menos 3 veces x1 más 3 veces x2 al cuadrado. Sí, solo que depende del tiempo que usted tenga para hacerlo. ¿Sí? Entonces yo espero que ustedes lean esto hasta, fíjense que aquí es muy bonito, y para que entremos el próximo jueves a distribución Cauchy y hablar más sobre el parcial. No sé qué preguntas tienen. Si no tienen preguntas, entonces dejamos por acá. Vale, profe, muchísimas gracias. De nada, Carlos. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Listo, Salomón, que estés bien.